Este 2023 seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Salute, ¿cómo va? Buen mediodía. Qué cosa la condición humana, ¿no? Rarely, la condición humana. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué les importa de lo que pasa acá en Diputados? Mucho y poco, o todo. Porque en este universo, después de las PASO o antes de las PASO, cada uno está jugando donde se sienta. ¿Te acuerdas del juego de las sillas cuando éramos chicos? Voy a saludar primero por el enorme respeto que le tengo a María Caferata. Hola, gracias. Y a don Sebastián Avida. ¿Cómo estás, Alexia? Bien, querido. Gracias a todos mis compañeros. ¿Se acuerdan cuando en los cumpleaños había menos sillas de los que éramos en el cumpleaños? Y teníamos que pegar vuelta, y alguien que se le ocurría decía así, y había que sentarse. Y uno se quedaba en banda porque no había silla. Algo parecido está pasando. En realidad siempre pasó porque hay un casillero. Para jugar a la pelota son 11. Algunos están en el banco porque si a alguien le duele algo, entran y salen. Pero el director técnico los tiene en cuenta. No le dice, tómatela, no te necesito más. Bueno, ayer pasó algo parecido en Vélez Arfield. Ayer Vélez se sacó de encima a un jugador que hace como 30 años. O tiene 30 años y ya no lo querían más. Pero ¿qué cosa querer y no querer? Yo entiendo que la política rosca todo el tiempo. Hoy te necesito para una cosa, mañana no te necesito para otra. Pero vamos a buscar a alguien que también ha caminado y sabe de qué se trata, porque es un hombre de compromiso. Vamos al encuentro del diputado Yasky. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Yo recordaba cuando éramos pibes, ¿te acuerdas? Jugábamos en los cumpleaños que había unas sillas, pero eran menos de las que teníamos que dar vuelta. Y un día alguien, cualquiera, el que organizaba el juego, decía sentarse y uno se quedaba afuera. Y así sucesivamente hasta que, qué sé yo, se quedaba, comillas, el que se llevaba la porción de torta más grande, el cumple. En este cumpleaños republicano hay algunos que entran, otros que salen, casilleros que entran, casilleros que salen. ¿Hace cuántos años haces compromiso y política? De toda la vida, desde maestro y delegado. Sí, prácticamente desde que empecé a trabajar como maestro y ahí me eligieron como delegado. Ya está. En una escuela en La Matanza, ahí empecé. Digo, cuando alguien... Sí, hasta hoy. Cuando alguien piensa que el otro lo representa, porque ese delegado de escuela representaba las voces colectivas de tus compañeros en esa escuela o qué sé yo. Y así caminaste y cuando todo se cayó en la Argentina, de pronto los sindicatos más formales o aquellos que tenían como afiliados o asociados, en realidad afiliados, en los 90 se rompió todo. Se rompió todo, entonces quedó miles de argentinos y argentinas en banda y ustedes con otras organizaciones como MTA y qué sé yo, formaron, venga, vamos a juntarnos entre todos para tener fuerza para que alguien nos escuche. Digo, los 90 fue una bisagra. Este 2023, ¿qué bisagra política tenemos? No, creo que estamos en vísperas de una elección donde más que dos fuerzas políticas, la de la Unión por la Patria y la de la oposición, hay que ver cuál de los candidatos finalmente es el que se impone. Pero más que dos fuerzas políticas hay en disputa dos modelos, ¿no?
Creo que hay un sector muy fuerte del neoliberalismo que tiene raíces profundas en grupos poderosos, sobre todo el sector financiero y en algunos grupos extranjeros, que tiene un modelo que es represión y ajuste para la Argentina. El hecho de que hayan salido todos, sin diferencias de matices, a apoyar lo que ha hecho Gerardo Morales en Jujuy la semana pasada, una represión desmesurada, violenta, descontrolada, vejatoria, porque arrasó con niños, jóvenes, mujeres de los pueblos originarios, a los docentes. El hecho de que todos hayan festejado y apoyado esa represión y la quieran convertir en un spot de campaña, muestra claramente que, bueno, hay dos modelos en pugna en la Argentina. El nuestro, con todas las cuentas pendientes que tenemos en términos de distribución de riqueza, se basa en el respeto a los derechos adquiridos, en el respeto a los derechos humanos, y el de una oposición que, bueno, entiende que la única salida de la crisis pasa por apretar, ajustar a los que menos tienen y reprimir. Y creo que en ese sentido hay como una bisagra por delante. De acuerdo a cuál sea el camino, será la Argentina que tengamos. Aquí mis compañeros, tanto Caferata como Dida, y algunas preguntas puntuales vinculadas con el Parlamento. Hola Hugo, ¿cómo estás? Acá María Caferata, te saluda. Buen día. ¿Cómo andás, María? Buen día. Bueno, te quiero consultar puntualmente por la designación de Sergio Massa como candidato a unidad. Por un lado, habiendo estado en el pasado Sergio Massa muchas veces en las antípodas del kirchnerismo, un poco cómo tomaste la noticia de su candidatura, pero también pensando cómo desde el 2011 en la fórmula presidencial no hay un candidato o candidata del propio kirchnerismo, del cristinismo, teniendo en cuenta que vos militaste muy fuertemente la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner primero y después la de Guado de Pedro. Creo que la resolución fue la más positiva para nosotros. En definitiva, tener una sola lista. Porque ir a una interna, como aparentemente íbamos a ir, por más que de esa interna pudiera surgir el candidato con el que uno tiene más afinidad, por historia, por convicciones, como es Guado de Pedro, nos hubiese puesto en una situación vulnerable, frágil. Creo que no era el mejor camino para asegurar fortaleza y la consistencia que tiene que tener una propuesta. Por eso entiendo que es muy bueno que hayamos podido llegar a una lista de unidad. Con respecto a Sergio Massa, lo que vos decís es cierto. Nosotros hemos tenido, en la época en que yo empecé mi integración a la Cámara, me refiero a la época de Unidad Ciudadana, estábamos en posiciones muy distantes. Pero también es cierto que la integración del Frente de Todos permitió incorporar a Sergio Massa como uno de los aliados importantes. De hecho, el segundo en importancia en la fuerza. El primero, el kirchnerismo, el segundo, el Frente Renovador. Y Sergio tuvo un papel destacado en la Cámara de Diputados. Tuvo, después que asumir el hierro caliente del Ministerio de Economía, y hemos logrado construir en esta sociedad que ya tiene 4 años del Frente de Todos, hemos logrado transitar un camino juntos. Y eso le ha dado consistencia y ha modificado una situación que empezó siendo distante y que hoy tenemos la posibilidad de integrarnos. Lo mismo te diría de Rossi. Rossi es un compañero que ha tenido un papel destacado en muchos momentos, como miembro del gobierno de Cristina en la 125, después como jefe de la Cámara en un momento en el que fuimos oposición y que Sergio fue protagonista de grandes debates en ese momento.
Entonces creo que tanto Massa como Rossi, como Agustín, perdón, antes dije Sergio, como Agustín Rossi, son compañeros que consolidan una fórmula que nos permite ir a la elección en mejores condiciones que la oposición. Siempre dijeron que nuestro frente era una especie de arca de Noé, donde reinaba el desorden, la confrontación. Bueno, ahora los papeles se han invertido. Nosotros tenemos una fórmula de unidad, hemos logrado componer la unidad en la diversidad, como tiene que ser, y ahora la oposición está en una especie de, digamos, de disputa que es bastante áspera, ácida por momentos. Vamos a ver qué resulta de eso. Aquí, Adida, por favor. ¿Qué tal, Hugo? Sebastián Adida te saluda. Bueno, Hugo, mi pregunta va bastante de la mano de la de María. Ya se eligió la fórmula que va a encabezar Sergio Massa y empieza este tramo de la campaña que necesariamente va a requerir de la movilización de la militancia que de repente se sintió algo desorientada con esta designación de un momento a otro, entre gallos y medianoche, de Sergio Massa, que obviamente es una fórmula mucho más contundente, más competitiva, con mayor potencialidad que la de Guado de Pedro, pero todo apuntaba en su momento a que iba a ser el ministro de Interior quien encabezara esa fórmula. ¿Qué palabras tenés para dedicarle a esa militancia kirchnerista? ¿Cómo se le inyecta entusiasmo para encarar estos momentos tan decisivos de este comienzo de una campaña tan importante, ¿no? Donde vos, como vos bien remarcás, van a estar confrontando dos modelos de país? No, creo que lo primero es que uno pelea para tratar de ganar. A veces hay victorias que, por pequeñas que sean, son claves. Si nosotros pensamos que quienes están prometiendo que lo que vimos en Jujuy sea el futuro de la Argentina, evidentemente no es menor poder derrotar a quienes prometen eso, no es menor. Y la militancia tiene que entender, y eso lo estamos discutiendo, que a veces los caminos de la lucha por recuperar mejores condiciones de vida empiezan por poder defender lo que tenemos conquistado. Porque la oposición viene con la reforma laboral, con la privatización del sistema jubilatorio, con la eliminación de la indemnización, viene a remover derechos, además de hacer ajustes. Entonces, si podemos defender los derechos, si ese es el piso, que esos derechos estén asegurados, vamos a poder seguir avanzando. Eso es lo que discutimos hoy con la militancia y estoy seguro que la militancia lo va a entender, porque esa idea de que cuanto peor estás, mejor es porque tenés grandes posibilidades de avanzar, es falso. Es decir, cuanto peor estás, más perdés y más retrocedés. Lo vimos lamentablemente con el periodo de 4 años que gobernó Mauricio Macri, aquel gobierno de ricos para ricos. Perdimos 22 puntos de salario. Los privados, 30 puntos de salario mínimo vital y móvil, y no los pudimos recuperar todavía. Hugo, te llevo un segundo al ámbito parlamentario. La semana que viene se va a retomar la Comisión de Juicio Político que vos integrás. Va a empezar a investigarse la causal de coparticipación y un poco qué nos podemos esperar en esta instancia. También, bueno, está citado Juan Carlos Maqueda, no sé qué mirada tenés, pero a ver si vendrá o no vendrá, pero más allá de eso, ¿qué vamos a encontrarnos en la causal de coparticipación, la posibilidad de la presencia de Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles y demás? No, creo que entramos en una etapa que va a ser, yo te diría, no solamente de esclarecimiento respecto de una decisión que tomó la Corte, que fue beneficiar al distrito que conduce Larreta
con los fondos de la coparticipación que se retrajeron del resto de las provincias, lo cual evidentemente significó una violación de la división de poderes, porque esa era una decisión del Ejecutivo, en todo caso del Legislativo, pero no del Poder Judicial, y mucho menos para beneficiar al distrito que tiene la mayor cantidad de recursos, porque Cava tiene un ingreso per cápita similar al de Bélgica, y vos tenés distritos. No lo hemos perdido, pero es el ida y vuelta. Es un día medio inestable en el aire. Ahí nos estaba comentando un poco que la semana que viene se retoma el juicio político, Pero es el que es 6 lo de único julio, que estamos pero es el teniendo. 6 de julio. El 6 de julio, exactamente, que es lo único ¿Es la que semana que parece. viene? La semana que viene, sí, el jueves que viene. La semana que viene es mi cumpleaños. ¿El 6 de julio es tu cumpleaños? Hay que Perdón, suspender. usted me hace sospechar a mí. No, te pregunto si el 6 es tu cumpleaños. Te creo que es ¿Qué la semana acabo que de viene. decirle? ¿Lo va a Yo no- celebrar? Primero viendo celebro la vida todo el comisión de tiempo. juicio político? ¿Va a ser ese día, no? ¿Vos crees que Maqueda vive sin Horacio? Yo vivo sin Maqueda, pero Maqueda me saca. Así que desearía, no está en mis deseos de torta. Cruzártelo el día. Pero es No, importante no. que Por supuesto, el yo juez quiero que comparezca, Maqueda, entre otras cosas, y todo el entorno de explicaciones del vaciamiento, por ejemplo, de la obra social de judiciales. ¿no? Claro. El hombre va por la vida como si nada pasara. Auto, chofer, custodia, soy miembro de la corte. Faltan 1.000 millones de mangos. Bueno, es 1.000 el millones de magistrado que está pesos. más comprometido en ese causal y que tiene que ver con las irregularidades en las prestaciones de la Totalmente. obra social, problemas en las autorizaciones. ¿Usted cree? Se apagan las luces. Sí. Tengo algo para festejar dulce. Yo tengo que pensar en Maqueda. No. Si No, llegué hasta está los 71. Ya unas cuantas Cortes Supremas que uno se cargó. La Corte Suprema automática, la de Carlito Saúl. Pero, fíjate vos lo que son las vueltas. Los tipos liquidaron la Argentina. Liquidaron la Argentina. Y después se terminó, la hacemos mejor. ¿Y Después las cosas. pensaste cuáles van a ser tus deseos, tus 3 deseos, o por lo menos uno? Totalmente, los tengo todo el día. Yo Para me la despierto. política, ¿eh? Uno ¿La para política? la política. Uno para la política. Y sería maravilloso una distribución más justa. Pero hoy me estaba enterando del negocio del amigo Putin y Prigozhin. ¿Saben de qué estoy hablando o no? No. Putin era vicealcalde de algún lado, de un pueblo. Y Prigozhin vendía panchos. Hasta que un día Putin fue algo más que alcalde. Cuando llegó al Kremlin tenía ya una cadena de comidas y un ratito más tuvo un ejército privado, que es el ejército Wagner. Son todos mercenarios, chicos malos, carnívoros, importantes. Y son los primeros trasvestidos, con toda la palabra de guerra que significa camuflarse, para que no jueguen con otras hipótesis, y entraron en Ucrania sin que nadie se dé cuenta. Todo bancado por los rusos sin poner el cuerpo. Cuando necesitaron más soldados sacaron un montón de gente que está presa y si volvés estás libre. Ya murieron 100.000. Cuac. Un mundo un poquito desigual. Yo pues no tengo más ganas de hablar, pero tengo que hablar de diputados, que es lo que me atiene. Estábamos en los deseos. Sí, Uno es mayor redistribución entonces. sí. ¿Se puede para en los Argentina con esta inflación? Ese es el gran Yo creo que el dueño de la desafío, plata, ¿no? el dueño de la plata no quiere repartir. Nunca quiso repartir. Nunca quiso repartir. Venía el rey que estaba arriba de la montaña y le decía, bueno, yo soy... Ayer lo explicó. Ayer hablaban de feudos, ¿no? Pero para eso está el Estado, ¿no, Horacio? Pero antes del Estado. Ah, Antes del Estado, el tipo decía, ¿ustedes qué son? ¿Qué hacen? Esta tierra es mía. Y pero si vos vivís arriba de la montaña, es mía. Es mía. Tengo 10 tipos que te parten la cabeza si vos no me das un pedacito. Y después la Revolución Francesa, más justa, ¿vale? No queremos más reyes. Bueno, ponemos un papa vestido de rey. Eso nos va a bendecir. Y después elegimos entre todos a los dueños de las herramientas. Porque el labriego no era dueño de la herramienta. Entonces te vendo una cosa y te empeño hasta acá. Estoy un poco delirante hoy, ¿no? Sí, estoy un poco... Es la cercanía de tu cumpleaños. No, igual, pensemos en la redistribución de ingresos en términos de cómo se va a dar el No hay. debate
presidencial. ¿Vos creés que Gerardito Agustín Rossi Morales, hoy habló o que Gerardito Morales te va a regalar el negocio del litio al querido que está subiendo con las cabras arriba en Pumamarca? No le importa, no le interesa. Él necesita sentarse con los chinos, con los gringos, para venderle la solar que ya se lo dio al hijo. Hay unos feudos increíbles. Bueno, eso explica en buena parte el conflicto que se desató en la provincia de Pero Jujuy con esa brutal represión, totalmente, ¿no? con sueldos así chiquitos, bajando maestros. Qué lástima lo podemos recuperar. Yo le quería recordar algo a Yasky. Yo con otros periodistas hace, qué sé yo, la década del 90 fue tan lejos y tan cerca, hicimos la marcha federal. Eran miles de personas que venían del norte, del sur, para encontrarse y decir, che, me estás robando el país. Y se robaron el país. Se robaron el país. Se la dieron a 10 empresas amigas, se cometieron entre ellos, repartieron electricidad, repartieron gas, petróleo. ¿Eso fue en la década de los 90? 90, con Carlitos. Claro. Te prepararon la ingeniería entre el 76 y el 83 por miedo y represión, Claro. y en los 90 te lo pusieron. Y en el 2001 vamos contra la corrupción. El tipo se fue con el helicóptero. Difícil. Sí, se vendieron las joyas de la abuela y desde el progresismo No, pero el progresismo no estuvo a la altura de las circunstancias. Hay, por supuesto, sobrados ejemplos de gente muy valiente. En este recinto, Abdala, por ejemplo, Pino Solanas gritando. Más, hay una película que se la recomiendo a todos y todas, que es Memoria del Saqueo. Es una radiografía perfecta, cómo se descargaron la Argentina. Lo que hay que estar atentos, allá hablamos con Tetaz. Yo le hice un reportaje a Tetaz con los compañeros. El tema de los recursos naturales hay que estar muy atentos con los recursos. Si el recurso natural hace todo el recorrido, coparticipable con el Estado y en consecuencia con la ciudadanía, zafamos. Si se la regalamos todo, nos quedamos en bolas. Bueno, ahí hay una lectura que coincide con el armado de las listas el sábado, ¿no? El sector del kirchnerismo ya están pensando a ver cómo van a hacer para resistir desde el Congreso de la Nación muchas de las políticas públicas que se están pensando, de quien sea, que sea gobierno, pensando en Juntos por el Cambio, y hay una razón de ser, de que son todos del núcleo duro kirchnerista. Hay una pregunta que ayer me dejó picando. ¿Quién me lo dijo? ¿Tetaz o alguien más? Lo dijo acá al aire. Si Milei, más allá de todo lo que es Milei, qué sé yo, ¿pueden tener más de 10 o 15 diputados acá adentro? Se está pensando, las encuestas le han... Bueno, si pensamos en una performance de 20 porcentual, sí, por supuesto, sí. Y eso no te 15 diputados nacionales. Eso te desbalancea. Es decir, te desbalancea. Te dice, bueno, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que pedirle a Milei porque esté a favor o esté en contra. Es la estrategia hoy de Patricia Bullrich. A ver, hay una diferencia muy clave dentro de Juntos por el Cambio sobre cómo se tejen las alianzas. A ver. Horacio Rodríguez Larreta, con su discurso de una nueva mayoría, el gobierno del 70%, que incluya a todos menos al kirchnerismo, piensa un Congreso de la Nación que le va a resultar muy reactivo, que no va a tener mayoría, entonces va a tener que tejer alianzas con algunos sectores del peronismo. Y de esa manera implementar las reformas previsionales, laborales, diferentes porque sí o sí tienen que pasar por el Congreso. Claro. ¿Qué es lo que piensa Patricia Bullrich y también por qué le saltaron cuando comienzan estas negociaciones, por ejemplo, con Juan Schiaretti? Explícame. Patricia Bullrich considera que con estos 10, 15 diputados que pueden llegar a ingresar de parte de Milei, de la Libertad Avanza, se pueden avanzar con algunos acuerdos para impulsar leyes, que no es necesario, a menos en casos específicos, tener que negociar con un gran sector del peronismo de centro, que no kirchnerista, por ejemplo. Pero se le puede romper el interbloque ahí. Yo no sé si la UCR va a acompañar cualquier tipo de proyecto de reforma neoliberal. Juntos por el Cambio, nadie cree hoy que dure más de un año la coalición. Hay un fenómeno de manta corta donde si vos te recostás demasiado sobre el ala derecha de la Libertad Avanza, hay sectores que se van a sentir desamparados, los sectores más de centro de Juntos por el Cambio. Está muy bien eso que dijiste de la manta corta. Son equilibrios frágiles que Patricia Bullrich va a tener que calibrar en caso de que ella sea finalmente la presidenta electa de la Nación. Y si no lo fueren y gana la fórmula Massa-Rossi, ¿se la van a hacer difícil acá adentro? Bueno, hay que ver cuál es el programa. ¿Juntos por el Cambio o el propio Frente de Todos? Perdón. Unión por la Patria. Hay que ver cuál es el programa de Unión por la Patria también, porque Cristina Fernández de Kirchner durante mucho tiempo insistió en que más allá de quién fuera el candidato, había que establecer en un programa el contrato electoral con el electorado para que no sucediera lo mismo que sucedió con Alberto Fernández.
Entonces uno es una incógnita en este momento cuál Es una incógnita. es el contenido de las reformas que Sí, está te comprendo. pensando Sí, te comprendo. esta fórmula presidencial flamante, ¿no? Con Sergio Massa a la cabeza. En función de eso, veremos cuáles van a ser el tipo de alianzas que va a estar pensando Sergio Massa a nivel parlamentario. Y sabiendo que Sergio Massa no es Alberto Fernández, que tiene otra espalda política sobre la Sí. cual apoyarse, y en un anticipo de un temor de que haya no una ruptura, pero una diferenciación contra el núcleo kirchnerista, por eso el Congreso va a estar la idea de Cristina Fernández de Kirchner, el tener todos propios para ordenar un poco para dónde va a ir la política de gobierno Sí. de un futuro gobierno. Sí, sí, Pero te lo que comprendí. inquieta es que no hay un programa sobre la mesa, que en su momento había sido Y ese una programa tendrá que ajustarse, gane quien gane, con el Fondo Monetario, Seguramente. seguramente. Seguramente el Fondo Seguramente. Monetario condiciona la elaboración de ese Claro, programa. esa palabra Hay- también es correcta. Hay compromisos fiscales. Bueno, perfecto. A mí me gustaba mucho Ray Bradbury, que no es el caso de la Cámara. Hay que manejarse con datos reales. Qué interesante. Bueno, contame, María. Vamos a hablar, porque estamos hablando de candidato de unidad, pero es candidato de unidad más Juan Grabois, ¿no es cierto? Y va a haber una interna hoy en Unión por la Patria. Hoy se confirmó, la Junta Electoral oficializó la lista de Juan Grabois. Y discutiendo un poco todo esto vinculado a cuáles son los planes de gobierno que se están discutiendo, falta el programa electoral, me pareció interesante traer lo que son algunos de los proyectos principales del Frente Patria Grande, que es el Frente Patria Grande que responde a Juan Grabois, para entender. Juan Grabois va a encarar seguramente una campaña muy diferente a la de Sergio Massa para diferenciarse y también un poco para contener algunos de los votos que tienen miedo que se vayan por izquierda, tal vez al FIT o a otros partidos. Y va a haber seguramente un discurso distinto, una campaña distinta. Entonces aproveche para traer algunos cuáles fueron los principales reclamos de este sector que forma parte del Frente de Todos, que muchas veces amenazó con romper, muchas veces enemistándose principalmente con Sergio Massa, con algunas políticas de ajuste fiscal que veían que se estaban direccionando, y siempre era un tira y afloje adentro de la Cámara de Diputados con este sector, que son 3 diputados, son Federico Fiaggioli, Itaí Hackman y Natalia Saracho, que llevan a cabo una agenda muy vinculada obviamente a las organizaciones sociales, a la agenda de la economía popular, y que bueno, para entender... Todavía Grabois está armando su campaña, está pensando a futuro, pero a ver cuáles van a ser algunas seguramente de las iniciativas que van a aparecer en esta campaña como búsqueda de diferenciarse de Sergio Massa. El primero, que ya parece que quedó en el tiempo, pero fue la discusión el año pasado como parte de la discusión de redistribución del ingreso, cuando este fenómeno de trabajadores pobres estaba muy presente, empezaban las primeras denuncias, la inflación ya se estaba comiendo gran parte del salario. No al punto de este año, pero ya el año pasado se veía. ¿Y qué es lo que sostienen de parte de las organizaciones sociales y particularmente Grabois y Patria Grande? El salario básico universal. La discusión por el salario básico universal en términos de dar una respuesta a lo que ellos consideran que es una nueva realidad a través de la ampliación de la seguridad social con la implementación de un salario básico universal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la nueva realidad laboral? Hay un análisis que se hace particularmente de las organizaciones populares que sostienen que hoy en día el capitalismo no tiene posibilidades de contener laboralmente a toda la sociedad que demanda trabajo, que siempre va a haber una masa desocupada necesariamente por las condiciones de producción actuales, y por lo tanto hay que darle una respuesta a esa masa de desocupados que no son realmente desocupados porque todos tienen changas, muchos trabajan en la economía informal. Bueno, una red de contención para ese sector de la sociedad configurado en un salario básico universal. Es una discusión que aparte se está dando en todo el mundo, ¿no? No solamente en Argentina, pero en Argentina los principales voceros fueron precisamente de Patria Grande. Lo que sostiene es un piso mínimo de ingresos, ¿no? Como en su momento se discutió la asignación universal por hijo, en este caso sería universal, y crea una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos. Vamos a la próxima placa. Este fue un proyecto que presenta el autor Itaí Hackman, pero con la firma de todos los diputados y diputadas de Patria Grande, y después tuvieron la firma de muchos legisladores de organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales.
El monto, la idea es que según este proyecto sea igual a la canasta básica de alimentos de un adulto, que hoy en día está en 32.000 pesos, y lo incluiría a desocupados, trabajadores de la economía informal, la categoría A del monotributo, es decir, la categoría más baja, el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente, y a trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Es interesante el proyecto porque incluso en simultáneo, cuando se está dando este debate, en el Senado, Juliana Di Tulio, senadora cristinista, si las hay, hacía una propuesta similar respecto a un refuerzo de ingresos que empezó a trabajarse con el aval de la propia Cristina en el Senado. Y uno de los principales que lo objetaban era Sergio Massa, también era Martín Guzmán, pero era fundamental Sergio Massa por la dificultad del costo fiscal que generaría y de dónde salía. Y bueno, y finalmente se terminó quedando paralizado en el Congreso y no avanzó, así que ahí claramente hubo una decisión de no tratarlo. Este es un poco el corazón de lo que es los reclamos de Patria Grande. Después hay dos iniciativas más que traje para entender cuáles son la mirada que tienen sobre algunas problemáticas sociales. El siguiente proyecto es el tema de la ley de envases. La ley de envases tuvo mucho empuje hace un par de años, también de vuelta, ¿no? Obviamente proyecto de Patria Grande, porque Máximo Kirchner, que integra la Comisión de Medio Ambiente, decidió darle un impulso, decidió que se le diera un poco de importancia, entonces terminó teniendo mucha presencia pública, más allá, no sé si se acuerdan, cuando se presenta el proyecto, llegan todas las organizaciones cartoneras y presentan con una marcha enorme el proyecto en el Congreso de la Nación. Hubo mucho debate, pero como pasó con muchas de estas iniciativas, presencia pública, mediática, y termina un poco desapareciendo por las dificultades que muchas veces conlleva, a veces adentro del propio gobierno nacional, pero a veces en las negociaciones propias con Juntos por el Cambio. Particularmente la ley de envases lo que hacía es un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental, como era por ejemplo la ley de humedales, para la gestión integral de los envases y los envases postconsumo en todo el territorio nacional. Lo que hacía el proyecto y generó la polémica principalmente y la oposición muy tajante con Juntos por el Cambio, es crear una tasa ambiental de responsabilidad extendida del productor que tiene como objetivo garantizar la protección mínima ambiental, evitar el impacto negativo que estos generan sobre el ambiente de no gestionarse. Esta tasa ambiental se hablaba más o menos de un 3% del producto final, con la idea de que con el dinero recaudado se utilizara para trabajar esos envases y volver a reinsertarlos en el mercado. Lo que hacía el proyecto era trabajar con el principio de responsabilidad extendida del productor, de hacer responsables a las propias empresas por los envases que depositan en el mercado para trabajarlos y reciclarlos y volver a hacer un producto con eso. Tuvo mucho acompañamiento de cierto sector de la sociedad, porque también tenía dos patas, ¿no? La ambiental, que le estaba comentando recién, pero la que tenía que ver con la pata laboral y social, porque en simultáneo a lo que hacía un cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y reutilización de estos envases, lo que hacía era formalizar el trabajo que hoy en día ya están haciendo los cartoneros y cartoneras desde los 90, fundamentalmente, pero con mucha expertise acumulada, con mucha información y data que se terminó plasmando en este mismo proyecto. Lo que hacía el plan de este proyecto era un plan de inclusión que tiene que garantizar la organización de los propios trabajadores y trabajadoras, establecer incentivos para que sean registrados, generar capacitaciones, de alguna manera formalizar y reconocer un trabajo que ya no están haciendo los cartoneros y cartoneras, que si bien en algunos municipios hay formas de contratación y están al menos como trabajadores informales, bueno, reconocerles y darle la entidad. Dale. Bueno, después, si te parece, vamos al tercer proyecto. Creo que hay una entrevista y después lo seguimos detallando. Horacio. Muy bien, ahí estamos. Vamos a un encuentro. Vamos al encuentro, vamos a Río Negro, por favor. Dale. ¿Cómo le va? Él es el diputado Luis Di Giacomo. ¿Cómo te va? ¿Cómo amaneciste? Buen día, buena mañana. Buenos días, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo estás? Yo amanecí en Buenos Aires. ¿Estás en Buenos Aires? Amanecí en Buenos Aires y ahora estoy en Roca. Así que ya hice los 1.200 kilómetros hasta Neuquén y después de Neuquén a Roca, mis 50 kilómetros hasta mi casa, donde estoy en este momento. ¿Y qué pensás mientras viajas?
Bueno, uno, si tengo que, mientras viajo pienso, a veces veo alguna serie, porque ahora podemos verlo con lo que significa a través de la tablet, leo cuestiones, por ejemplo, mañana salgo a las 6 de la mañana muy tempranito para un lugar que se llama Ramos Mexía, que no es Ramos Mejía. Ramos Mexía fue uno de los ingenieros del Ferrocarril del Sur, que construyeron allá por el siglo pasado, digamos, los ferrocarriles, y es una estación que queda en lo que se denomina nuestra línea sur, a unos 100 y pico de kilómetros de la Ruta 3. Ahí estamos inaugurando un tramo del gasoducto que hicimos con los fondos de un plan que se llama Plan Castelo en la provincia, y le estamos dando gas a toda la línea sur para posibilitar que las industrias se puedan radicar. Así que mañana empiezo a las 6 en Ramos Mexía. De ahí voy a otro pueblito que se llama Sierra Colorada, que queda a unos 100 kilómetros de ahí. De allí pasamos a Los Menucos y finalmente en Maquinchao, donde vamos abriendo las canillas, vamos a decir así, las llaves de paso de ese gas, que finalmente va a llegar a lo largo de toda la línea sur, porque a su vez esa línea se engancha con la que viene de Bariloche. Entonces uno puede decir que de la montaña al mar vamos a tener la posibilidad del gas natural, que en un país con tanto gas como tenemos en la actualidad, es una picardía que haya tantos pueblos que todavía no lo tienen, ¿no? Bueno, felicitaciones. Así que bueno, viajar, imagínate. Felicitaciones. Uno piensa en este mosaico maravilloso que es la Argentina, de contrastes. A lo mejor alguien en el conurbano o cualquier lado está haciendo una cola para comprar una garrafa porque sabe que en su barrio no va a llegar nunca ni la cañería ni el fluido, y tan lejos y tan cerca como nuestra Patagonia, tener la posibilidad, ¿cómo no vas a celebrar? ¿Cómo has analizado estos días de paso, candidatos y esas cosas? Bueno, como en todo cierre de lista, por supuesto, se producen fricciones en todos los partidos, sorpresas. En el caso nuestro, pudimos hacerla la semana pasada, una reunión en la cual decidimos en Río Negro se van a elegir 3 diputados, además de los presidentes, ¿no? No hay elección de senadores. Se eligen 3 diputados. Yo soy uno de los que termino el mandato ahora en diciembre, y nosotros resolvimos una lista única de consenso entre todos los intendentes, los legisladores, las autoridades partidarias, y ahí no hubo grandes problemas. Bueno, yo soy propuesto como precandidato para continuar, y formando parte de la lista a su vez Julia Fernández, que es una legisladora de Bariloche. Esta es una provincia donde tratamos de integrar las distintas regiones, porque es una provincia muy amplia, muy grande, con muchísimas localidades, y uno tiene que tratar de ir sopesando cada localidad para con sus candidatos llegar. Y a nivel nacional, bueno, no escapa la sorpresa frente a los últimos momentos de las grandes listas nacionales, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, obviamente, como Juntos Somos Río Negro, vamos a ir con lo que se llama una boleta corta, con la boleta de diputados nada más, y dejamos librado a nuestros electores que elijan aquel presidente o presidenta, todavía tenemos algunas mujeres en carrera, que quieran elegir. Así que, en ese sentido, invitamos a votar nuestra boleta y que cada uno elija a quien quiere a presidente. Aquí mis compañeros María Caferata y Sebastián Adidas, algunas preguntas puntuales, por favor. ¿Qué tal, diputado Sebastián Adidas? Diputado, más allá de lo que usted recién comentaba, de que Juntos Somos Río Negro va a ir con boleta corta y que va a dar libertad de acción a sus votantes para que elijan las opciones de su preferencia a nivel nacional, y quería saber usted personalmente si tiene más afinidad por uno u otro candidato de quienes están recortando como favoritos a nivel nacional, con la novedad de que Sergio Massa va a ser quien encabece la boleta de Unión por la Patria, y las otras opciones de Juntos por el Cambio. También está Javier Milei y el abanico es todavía más amplio. Quería saber usted personalmente cómo se posiciona en esa coyuntura electoral a nivel nacional. Bueno, en lo personal no te puedo decir mis preferencias en función de que tengo una representación institucional. Nosotros, digamos, respetamos la cuestión institucional. Ahora sí te puedo decir que dentro de las candidaturas, nosotros siempre hemos señalado que este país lo pueden sacar adelante aquellos que sean moderados, que de alguna manera no adhieran a los fanatismos que hay de un extremo y del otro, o sea, ni del lado
digamos, de los famosos halcones, ni del lado de los hiper-K, como se dice en algunos casos, ¿no es cierto?, o los fundamentalistas K. Entonces creemos que hoy hay dos personas, o hay dos fórmulas que se están presentando que ameritan por ahí un pensamiento de tener que ver con esta cuestión moderada, que es por lo pronto Massa y Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de la gente que tiene posibilidad de llegar, vamos a decirlo así. En ese sentido, yo creo que el país va a salir adelante si los moderados tienen primacía, porque acá va a ser importante no solo una alianza electoral, que ya está conformada, las alianzas, ya eso no se puede modificar, sino las alianzas gubernamentales, es decir, llegar a lo que tiene que ser un gobierno de coalición. Con los que quieren destruir todo no se puede llegar a ningún tipo de gobierno, o con los que quieren destruir al otro, por lo pronto, no se puede llegar a un gobierno que pueda solucionarle los problemas a los argentinos. Hola Luis, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda, buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Te consulto, hoy se cumplen 3 años desde que se implementó y empezó a regir la ley de alquileres. Estos días van a estar, por ejemplo, venciendo los primeros contratos que se firmaron con esa ley. ¿Qué análisis haces? Porque todo el mundo coincide que la ley de alquileres no funcionó. Hubo todo un debate parlamentario acá en la Cámara de Diputados y firmaron 2 dictámenes que no terminaron llegando al recinto. De parte de las organizaciones de inquilinos te dicen el problema no es la ley, sino la inflación y la falta de control del Estado para que estos contratos se lleven a cabo. Bueno, ¿qué balance haces de los últimos 3 años rigiendo esta ley de alquileres y un poco a futuro? Vos vas a ser el candidato para renovar. ¿Cómo se va a seguir trabajando este tema en el Congreso en los próximos años? Bueno, por empezar hay que aclarar que obviamente pienso que esta ley o cualquier ley que saquemos no soluciona el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Porque la problemática de los alquileres tiene más que ver con 2 cuestiones. Una es la falta de oferta y la otra es la inflación galopante con la cual vivimos. Esto es como los créditos UBA. Si los créditos UBA se hubiesen dado en un contexto o hubiesen desarrollado en un contexto de otros países normales, no el nuestro, hoy no tendríamos reclamos. La ley de alquileres, como estuvo sacada con un país con una inflación lógica para el resto de los países del mundo, tampoco hoy ofrecería mayores problemas. En este país se ha dado una situación en la cual, si bien pudo haber tenido una intencionalidad en un principio de resolver algunos problemas y facilitar al eslabón más débil, que es el inquilino, la posibilidad de tener, digamos, ciertas ventajas, no ha cumplido con eso, pero entre otras cosas porque el tema de la inflación es un tema irresoluble. Nosotros participamos de un proyecto también en esto, hablando nuevamente de la moderación y los extremismos. No estamos de acuerdo con esto de armar nuevos institutos que son más que nada depósitos de funcionarios después para regular cuestiones que nunca regulan ni arreglan, como sería esta cosa de los institutos que tengan que ver con el alquiler social o con toda una serie de cuestiones por ahí que hemos escuchado de plantearse, por un lado, ni tampoco con los hiperliberales que te dicen ninguna regulación, porque ninguna regulación, justamente el sector más fuerte, en todo caso no es el sector del pequeño mediano propietario, sino de las inmobiliarias y de los que concentran el tema del alquiler en las grandes ciudades, se aprovecha total y absolutamente de las ventajas que pueda tener, porque, por ejemplo, el hecho de hacer un contrato cada tiempo menor implica también comisiones, implica ganancias de las que no son ni de los patrones ni de los inquilinos, sino de las inmobiliarias. Entonces, el término medio ese que habíamos encontrado de volver al proyecto, de volver a los 2 años de contrato, de dar por lo menos cada 6 meses la posibilidad de un aumento y no una vez por año, y pensábamos que era un proyecto positivo y con cierta posibilidad de consenso. Pero lamentablemente en esto nadie se ha jugado, ¿no es cierto? Nadie ha querido. Los 2 grandes partidos mayoritarios no quieren hacer cosas políticamente incorrectas y no asumen la responsabilidad que tienen que tener como para poder resolver este tema. Mientras esto no suceda, no se va a resolver.
Bueno, es lo de 6 meses, el dictamen llegaba hasta 3 meses incluso, o sé que hubo una discusión en ese sentido. No, nosotros aprobamos uno en un principio, con lo que hablamos con la mayoría de la gente del sector de Cambiemos, con quien habíamos conversado, la gente del otro bloque federal y demás, hablábamos de 6 meses. Después, de repente, a la Espina le agarró el ataque de libertario y le puso cada 3 meses o nada, y nosotros no estuvimos de acuerdo con esa situación, ¿no? Okay, está bien. Diputado, además de la ley de alquileres, ¿cuáles son los otros proyectos que usted considera que son de máxima prioridad para poder avanzar este año que es electoral y que lamentablemente, bueno, esa dinámica proselitista de campaña termina repercutiendo en una merma de la actividad legislativa, pero cuáles creen que tienen que ser los temas que tienen que estar en el tope de la agenda y no dejar pasar la oportunidad antes de que termine este mandato, ¿no? En el 10 de diciembre. Mira, ayer tuvimos una actividad en la Cámara justamente con muchas organizaciones que trabajan en discapacidad, que tiene que ver con una modificación del certificado único de discapacidad para pasar a ser un certificado único de acceso a apoyos, para quitar un poco la cuestión estigmatizante que tiene el rotular a una persona con la discapacidad o como discapacitado, y tuvimos oportunidad de discutir con muchos sectores, ¿no es cierto? Y bueno, lo que estamos esperando y lo que necesitamos y podríamos resolver, porque la comisión de discapacidad que me toca presidir es una comisión en la cual la partidocracia tiene poca intervención, en la cual no hay grieta, en la cual hay mucha responsabilidad de los diputados que la integran y diputadas que la integran. De hecho, ayer el proyecto que presentamos lo firmamos Gaselle, es un proyecto de Gorleri que pertenece a Cambiemos, lo firmó Gaselle, lo firmé yo y lo firmaron como 10 o 15 diputados más, o sea, no jugamos con eso. Podríamos estar debatiendo la nueva ley de discapacidad, sabemos que está en el Ejecutivo y bueno, evidentemente el Frente de Todos, hoy Unidos por la Patria, no se anima a hacer el debate en su propia trampa de hablar de muchos derechos y de poner cuestiones en las cuales aparentemente se debe cubrir todo por parte del Estado, y por otra parte saben que no tienen ni la plata ni los presupuestos para que estas cosas suceden, y en un momento de inflación además lo que sucede es que cada vez se borran más prestadores y hay menos posibilidad de atención, y entonces prefirieron agachar la cabeza, meterse debajo de la alfombra y no tratar este tema, y no conocemos ni siquiera el texto. Eso es una ley que para un inmenso sector, son millones de argentinos que tienen problemáticas de discapacidad, sería muy importante poder tratar. Otra que nos atañe formalmente y principalmente como rionegrinos es la ley de hidrógeno verde. Bueno, se presentó, todavía no hemos tenido posibilidad de discutirla, creo que en esto también habría posibilidad de resolverla, y tiene que ver con importantes inversiones extranjeras. Por eso vuelvo de nuevo a la moderación. No me cabe ninguna duda que el ministro Massa, y no me cabe ninguna duda que los sectores de Cambiemos moderados aprobarían, del radicalismo aprobaría esta ley, pero evidentemente hay sectores que no por alguna razón no quieren hacerla, y nosotros como representantes federales de la provincia lo venimos solicitando, pero no ha sido posible hasta el momento. Se estuvo hablando de la posibilidad de una sesión, en su momento se hablaba para el 28, bueno, pasaron el cierre de listas y Unión por la Patria está terminando de ordenarse, pero vos como jefe del interbloque, incluso tuviste conversaciones con Germán Martínez o alguno de los otros jefes de la oposición sobre la posibilidad de una sesión y sobre qué tema sería. Germán Martínez es uno de los que tiene la mejor voluntad de poder resolver la posibilidad de trabajar, de hacer sesiones, de buscar temas en los cuales podemos coincidir, pero evidentemente no ha tenido éxito, y creo que no ha tenido éxito no solo con la gente de Cambiemos o con otros sectores, sino tampoco para dentro de su propio bloque, ¿no es cierto?, con algunos sectores. Así que evidentemente sí, hemos charlado, aparecen estas posibilidades. Hemos estado siempre a disposición a pesar de las épocas electorales y demás, pero creo digamos, hoy en día con inclusive la conectividad aérea que tenemos en el país, no hay excusa para que los diputados digan que no pueden venir a las comisiones o no pueden estar cuando tienen que estar.
hay prácticamente de casi todos los lugares del país, tenés varios vuelos diarios, tenés posibilidades de conexión, podés venir, estar donde tengas que estar y volver al otro día, entonces no hay excusa para que esto no suceda. Sin embargo, evidentemente, la razón es política, no tiene otra explicación, ¿no? Decime, ya como vos sos radical, ¿tenés un origen radical? No, tengo un origen, digamos, mis primeras armas políticas fueron, aparte de la época estudiantil en los 70, tuvo que ver con el Partido Intransigente. Ah, mira. Digamos, tiene cierto toque. ¿Vos podés creer el otro día, viajando en colectivo, en esto del Partido Intransigente? No, hice la pregunta radical porque hoy el radicalismo, así como lo conocemos, hoy cumple 135 años. Y me hablas del Partido Intransigente, viajaba yo en colectivo y quien me acompañaba ocasionalmente, una pasajera más, me dice: hola, ¿qué tal? ¿Saben quién soy yo? No, yo soy prima de Copete, Rabanaque Caballero, que está latente y, digo, para los más jóvenes fue un diputado de Oscar Allende, claro. Exacto. Allá en los años 85 en adelante fue diputado nacional, fue también legislador porteño, en ese entonces eran concejales, un hombre muy importante dentro del Partido Intransigente. Digo, una bisagra, ¿no? De don Oscar Allende, que venía de esa UCRI, de esa Unión Cívica Radical Intransigente, y un día, después de la noche de la dictadura en democracia, se abrió camino, ¿no?, con el Partido Intransigente. Bueno, ahí, Luis, te consulta, cumpliendo 40 años de democracia y vinculando a la dictadura, Cristina Fernández de Kirchner ayer se refirió a la posibilidad de discutir una ley que sancione y pene el negacionismo sobre lo que sucedió ante el terrorismo de Estado en el 76. ¿Qué opinas sobre eso? Primero, me parece lamentable que utilice para una cuestión interna un acto que tiene una trascendencia con respecto a los derechos humanos y a lo que ha sido la muerte y la violencia en la Argentina, y que lo utilice para cuestiones que tuvieron más que ver con los cierres de lista, en los cuales estuvo pasando factura, en una situación que me da la impresión más bien de alguien que está perdiendo el poder que tiene hacia adentro y que de repente sale con cuestiones que al resto de los argentinos, en ese contexto no había ninguna necesidad de meter adelante ese tema, con respecto a que tenemos que mantener la memoria, que tenemos que mantener, es muy importante, la conciencia de todo el pueblo argentino respecto de lo que eso sucedió para que nunca más se vuelva a repetir. Creo que vamos a apoyar todo tipo de medida que pueda tener que ver con eso. Diputado, tanto Cristina Fernández de Kirchner, que recién la trajo María, y Mauricio Macri abonaron de forma directa o indirecta la teoría de los 3 tercios, ¿no? De los 3 tercios como 3 espacios que se estarían disputando las próximas elecciones presidenciales. A la vista de los resultados provinciales de La Libertad Avanza, o por lo menos los candidatos más cercanos al diputado nacional Javier Milei, ¿cree que se empieza a desinflar un poco esa teoría y que van a terminar hegemonizando nuevamente las 2 grandes coaliciones a nivel nacional? ¿O usted cree que todavía tiene vigencia y potencia electoral Javier Milei para meterse en la pelea y ser un candidato a meterse en esa posible hipotética segunda vuelta? Yo creo que ahora que ya se definieron los candidatos, probablemente en una semana más, 10 días, vamos a poder tener en la mano los estudios, las encuestas, los estudios cualitativos que con proyección en todo caso al futuro, naturalmente. Una proyección verdadera. Lo otro son predicciones y no me gustaría, no me gusta hacer predicciones sin fundamento. Te digo un montón de gracias, ya como siempre, por tu disposición y tu compromiso. Muchas gracias, Luis. Hasta luego y a disposición de ustedes. Buenos días. Bueno, ahí estamos, cerquita de nuestro primer corte. Cuando regresemos, ¿qué vas a contarnos? Vamos a terminar un poco de los proyectos vinculados a Patria Grande, y si te parece, Sí, yo claro. ahí le pregunté justo sobre el final, Sobre el tema negacionismo. sobre el tema de negacionismo. Hay un montón de proyectos vinculados a sancionar el negacionismo acá en la Cámara de Diputados. La mayoría Bueno, fueron yo le hice presentados la por el Frente de Todos. entrevista a Breckman aquí en este espacio de entrevistas y la recordé cuando ella, frente a la Villarroel, ¿no? Villarroel, sí. Villarroel, ella le pidió que no niegue lo que ella también estamos convencidos, casi todos.
Cuando regresemos, ¿qué tenés? Yo tengo para contar un proyecto sobre la intervención federal de la provincia de Jujuy en sus 3 poderes, un proyecto que generó mucho revuelo de Gisela Marciota y que puso en alerta a la oposición en su momento. Ahora es un tema que bajó un poquito la espuma, pero que todavía tiene actualidad. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. En Hielo, por ejemplo, que es Centro Vaca Muerta, hay una vivienda, un dormitorio, sale hasta 140.000 pesos un alquiler, ¿no? Una cosa que es inviable para que, inclusive para un policía, para un docente o para aquellos que prestan servicios, los distintos servicios del Estado, y realmente se complica, y en las villas termina siendo tomas muchas veces porque no hay acceso o no hay acceso a terrenos o a vivienda. Si bien yo nací acá, viajé siempre a Jujuy, que tengo tíos, familiares. A Bolivia recién viajé en el 2017 yo, porque no tengo familia allá. O que familia que hoy en día no sé, porque capaz que tengo, pero... Están todos acá, digamos. Y de Jujuy para acá, sí. Okay. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, aquí estamos reencontrándonos en la querida pantalla de Diputado TV. Vamos a irnos a Córdoba. Allá vamos. Hola Gabriela, ¿cómo va? Buen mediodía, gracias por ida y vuelta. ¿Qué tal, Connie? Hola, ¿qué tal, Horacio? Un gusto siempre estar con ustedes. ¿La familia bien? Todo muy bien, por suerte, todo en orden. Bueno, hoy los radicales están celebrando los 135 años como partido, como historia de construcción de ideas, ¿no? ¿Cuándo decidiste ser radical? Creo que fue algo que me vino como un legado, pero que más allá de eso lo elijo constantemente, porque cada vez que leo la historia, comparto con los dirigentes, trabajo diariamente, estoy convencida que la ideología y las banderas que defiende mi partido son las que yo quiero defender a nivel personal. Por ende, agradezco y fue un orgullo que mi abuelo y mi padre hayan elegido este partido para militarlo, porque yo también lo elijo diariamente. Hoy estaba alguien muy temprano que tiene un montón de años como yo, que también celebró la democracia como la celebramos aquellos muchachos que en el 83
sentíamos que de nuevo volvíamos a parir, ¿no? República y todas esas historias, le mandaba un discurso muy breve de Raúl Alfonsín hablando de tener la conciencia tranquila. Era una de las últimas apariciones, no fue la última, pero una de las tantas últimas. De tener libre la conciencia, ¿no? Un hombre que tenía ideales, puedes estar de acuerdo o no, pero tenía conciencias limpias frente a un entramado donde a veces la política, qué sé yo, se acomoda como puede. ¿Cómo has visto estos últimos días las idas y vueltas del partido junto, ¿no es cierto?, juntos con los socios ocasionales que tiene que ver en esto de caminar, resultados en tu provincia, por ejemplo? Bueno, justamente estábamos hablando de mi partido, un partido que defiende la democracia, defiende las instituciones, defiende la participación y todo lo que es la educación. Y lo que pasó el domingo, la verdad que en mi provincia fue lamentable, dejó mucho que desear, un proceso electoral con muchas equivocaciones, por así decirlo, con un proceso que denota poca transparencia o que genera algunas dudas en algunos aspectos. La verdad que la provincia que siempre uno sintió orgullo, que fue un faro, que fue un modelo de muchas oportunidades a nivel nacional, llegó un proceso electoral que eran las 2 de la mañana, Horacio, y no sabíamos cómo había sido el resultado definitivo. Yo digo, como mujer de compromiso, por supuesto como diputada, cuando Larreta quiso sumar a Schiaretti, ¿qué opinás de eso? Después de idas, vueltas, cada uno se cortó solo. ¿Tenés una opinión sobre eso? Sí, por supuesto. La verdad que no lo compartí en absoluto. Lo que él proponía, si bien entiendo esto de la idea de él y el objetivo de ampliar la construcción o los consensos de Juntos por el Cambio, justamente la persona a la cual nosotros somos adversarios y la que le criticamos, que ha denostado y que ha deteriorado las banderas que justamente defendemos el radicalismo, que es la educación, la salud. En nuestra provincia ha bajado la calidad notablemente y no podemos estar de acuerdo en que una persona con la cual nosotros no compartimos su forma de gobierno esté dentro de nuestro espacio. Por bueno, ende, digo, bueno, con la misma intención, muy ahí, digo, con la misma intención, Lustó, que es un hombre... Bueno, pero no quiero monopolizar este diálogo, al contrario, aquí tanto mis compañeros Adida como Caferata quieren dialogar contigo. Después vamos a ir sumando estos temas. Sí, no, Gabriela, ¿cómo estás? María Caferata te saluda. Preguntarte sobre eso, ¿cómo pensás entonces las alianzas parlamentarias en el caso de un posible gobierno de Juntos por el Cambio a partir del año que viene, teniendo en cuenta que es muy probable que vaya a tener que haber acuerdos con ese sector de hoy en día ya Córdoba Federal, que es la postura que adoptó Horacio Rodríguez Larreta, pensando en cómo se van a implementar esas políticas a futuro acá en el Congreso? Bien, es un dato muy clave lo que decís, porque una cosa es incorporar estos políticos al espacio, otra cosa es hacer acuerdos parlamentarios, que los acuerdos parlamentarios de hecho hoy también se hacen y son necesarios, porque uno tiene que construir mayorías para poder sancionar leyes. Y eso se hace con el diálogo, se hace con los acuerdos, tratando de última una idea, aportando otra mirada y una construcción colectiva. Eso por supuesto que tiene que estar y de hecho es sano y valorable en una democracia. Con el tema de los legisladores que estás comentando, está conformado también por algunos cordobeses que son contrarios a mi partido o a mi espacio. Hemos trabajado juntos en algunos proyectos y eso no quita que uno no pueda seguir trabajando, al contrario, como te decía recién, es sano para una democracia estar todos juntos en la construcción de algunos objetivos comunes. Pero en el caso de estar en una construcción ya como competencia electoral y nosotros, por ejemplo, en Córdoba en especial, ser nuestro adversario político, y bueno, contradice nuestros objetivos, o sea, no es compatible. Más allá que puedo entender la mirada nacional, que puedan tener algunos referentes, de los cuales obviamente yo formo parte, como recién decía Horacio con Martín Lustó, pero en el caso de mi provincia, como que yo defiendo mi jurisdicción, mi corazón, y es
es totalmente en contra de lo que uno defiende aquí. Por ende, allí obviamente uno manifiesta no estar de acuerdo. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Adida la saluda. Diputada, ¿qué lectura hace de esta derrota reciente de Juntos por el Cambio con la candidatura de Luis Juez por estrecho margen? Nobleza Obliga hizo una buena elección, estuvo a tan solo 3 puntos, todavía falta el escrutinio definitivo, pero aparentemente la tendencia es irreversible. Quería saber cuáles son sus primeras conclusiones sobre lo que pasó en la provincia y cómo puede traspolarse eso a nivel nacional, digo, teniendo en cuenta que el voto del cordobés es bastante afín a Juntos por el Cambio. Mira, la elección del domingo, la verdad que fue muy, muy exitosa para Juntos por el Cambio. Como bien decías, el proceso electoral fue lamentable. O sea, no dimos Córdoba, el sistema judicial, no dio un buen ejemplo en esto en absoluto, pero más allá de eso, que ahí se pide el recuento definitivo para poder saber concretamente cómo fueron los números y con qué cantidad de votos gana el próximo gobernador. Nosotros hicimos una excelente elección. ¿Por qué te digo esto? Obviamente porque estuvimos a muy poquito de poder lograr ganar, pero hubo logros históricos que son importantes analizar. Por ejemplo, se ganaron muchísimos departamentos, 14 de 26 departamentos, que es la división que tiene nuestra provincia en jurisdicciones. Eso conlleva a que podamos tener mayoría en la legislatura y también tenemos mayoría en el Tribunal de Cuentas, que esto es histórico. O sea que vamos a poder controlar más las cuentas y poder manejar la agenda de la legislatura de Córdoba, que no es menor. Vamos a poder instalar los temas que nosotros veníamos defendiendo en la campaña, que era el tema de educación, salud, inseguridad, con mucha contundencia. Se van a tener que abrir el diálogo, al consenso, porque este dato habla de una calidad institucional mejor, un sistema de acuerdos que históricamente no fue. Desde que se cambió el sistema bicameral a unicameral, la legislatura siempre fue gobernada por la mayoría del gobierno del oficialismo. Entonces todo salía de manera rápida y no había ningún tipo de posibilidades de construcción de consensos en sí en cuanto a la cuestión numérica. Hoy la verdad que se van a tener que sentar a trabajar juntos y a generar una construcción política distinta, porque Juntos por el Cambio tiene mayoría en estos dos ámbitos. Y por otro lado, obviamente que también hay otras reflexiones, que fue la baja participación, y esto se está notando a nivel nacional, y muchos votos nulos y blancos, ¿no? Un llamado de atención que creo que tenemos que analizar todos, esta voz que está dando la ciudadanía. No, Gabriela, te quería contar, ¿vos coincidís en esto que dijo Luis Juez de que el schiarettismo repartió drogas a cambio de votos? Y si es así, ¿tenés pruebas o información al respecto? Yo eso desconozco del tema de drogas. Sí sé que han repartido muchísimo dinero, muchísimos elementos. Nos mandaban videos nuestros referentes de toda la provincia, camionetas llenas de colchones, se sentaban y brindaban, otorgaban créditos. Eso sí sabemos y tenemos constancias en videos que nos fueron mandando nuestra gente alrededor de toda la provincia. Diputada, ¿puedo hacer una...? Sí. Por supuesto. No, diputada, usted pertenece a Evolución Radical, una corriente dentro del radicalismo que en su momento tomó esta estrategia de desprenderse del tronco central de la UCR para conformar una bancada propia y logró efectivamente instalar una referencia propia con un perfil propio y con una impronta singular. Ahora bien, se está discutiendo la posibilidad de que vuelvan a unificarse las bancadas una vez transcurridas las elecciones o a partir del próximo recambio legislativo, o se va a mantener esta disposición, esta forma de funcionamiento en dos bancadas. Eso no lo hemos discutido. Por lo pronto nosotros seguimos en nuestro bloque y hasta fin de año
tiene que ser así. Serán debates que daremos el año próximo, de acuerdo a cómo sea todo el contexto, pero nosotros seguimos defendiendo nuestra impronta y nuestras ideas de renovación, de innovación, de modernización, que lo quisimos hacer de esta forma. No somos cerrados ni somos necios, pero bueno, será un debate que debamos dar en su oportunidad. Gabriela, ¿qué opinás? Vos integrás la Comisión de Derechos Humanos. Ayer viste que Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la necesidad de avanzar con una ley que pene o sancione el negacionismo. ¿Qué mirada tenés al respecto? Mira, esa comisión no ha tenido debates desde que soy parte del Congreso. La verdad que nunca llamó a comisión, nunca llamó a asesores. Se habla mucho y se termina haciendo poco. La verdad que a mí me gustaría poder debatir algunos temas de allí, sobre todo este tema que presentamos con el tema de la ley Blas, que si bien no está en esa comisión, también habla mucho sobre el tema de los derechos humanos. La verdad que creo que lo que te reflejo es, se habla mucho por afuera, pero después cuando hay que ponernos a trabajar y debatir concretamente para ver si podemos lograr algo, no se debate. Yo no sé qué está pasando, pero la verdad que esta comisión, en el año y medio que yo estoy conformando parte, no tuvimos ninguna convocatoria ni a comisión de asesores ni a comisión propiamente dicha. Inactividad total. Pero puntualmente de una iniciativa que sancione el negacionismo o del terrorismo de Estado, ¿qué opinás? Mira, como te siempre digo, que presenten los proyectos, los debatimos, los vemos. Yo estoy totalmente a favor de los derechos humanos, el radicalismo fue el primer defensor y son nuestras banderas que siempre hemos llevado adelante. La violencia institucional, el terrorismo del Estado, lo hemos combatido nosotros. Se hizo nuestro presidente Alfonsín fue el único que decidió realmente con una convicción clara llevar adelante un juicio de la Junta, con lo que eso implicaba en su momento, cuando el partido de la presidenta pensaba totalmente lo contrario, quería amnistía, quería indulto. La verdad que hay mucho detrás del relato y lo que se termina concretando en estos temas. Pero por supuesto siempre abiertos al debate, porque eso nunca se debe negar, por el contrario, es parte del proceso democrático y de poder avanzar y lograr una Argentina que todos mayoritariamente queremos. Diputada, hablando del radicalismo, un partido centenario, con mucha tradición, con un gran despliegue territorial, con aparato, pero en el buen sentido de la palabra, que fue decisivo, fue protagonista del régimen bipartidista que dominó la política argentina, por lo menos hasta la eclosión del año 2001. ¿Qué pasa? Que la UCR no puede colocar un candidato fuerte, un candidato presidencial y sigue, dentro de esta dinámica de alianza con el PRO, estando no como furgón de cola, porque es una palabra bastante odiosa, pero por lo pronto en un segundo plano, sin poder poner un candidato a presidente propio, ¿no? Bueno, Mares se bajó precisamente porque se sintió solo. Bueno, pero tampoco tenía el mismo volumen electoral que los dos grandes candidatos tal cual. Juntos por el ¿Qué Cambio. opinión? Es buena la pregunta de Vida. ¿Qué pasará? Morales terminó aceptando la propuesta para ser compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, que también había sido uno de los que se había lanzado. Tal cual. Mira, por lo que la pregunta que me haces, obviamente que es una reflexión que siempre hacemos los radicales, y una de las respuestas que puede tener es que los radicales estamos muy fortalecidos, sobre todo en jurisdicciones pequeñas y en algunas provincias en donde no tienen tanta visibilidad a nivel nacional. Claro. Entonces, eso hace que hay muchos gobiernos y gestiones, pero excelentes, en donde se trabaja con mucha eficiencia, con mucha austeridad, donde realmente los intendentes son nuevamente elegidos y terminan con alta imagen, pero el hecho de no tener visibilidad, de no poder acceder quizás a medios nacionales, a que muestren lo que se hace, no llega a ser conocido y eso afecta un poco a poder tener esta mirada
y aceptación de la gente a nivel país. Tal cual. Por ejemplo, tenemos 3 gobernadores excelentes de Mendoza, Corrientes y Jujuy, pero sinceramente no llegan a visibilizarse, la gente no los termina conociendo como si conocen, por ejemplo, al jefe de gobierno porteño, porque tiene mayor visibilidad de los medios nacionales. Eso puede ser una explicación de por qué todavía no podemos lograr una construcción fuerte a nivel nacional. Le digo muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, siempre es bueno con usted pensar en voz alta. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, siempre es un gusto para mí también. Al igual, hasta pronto. Compartir el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos recorriendo y pensando en voz alta. Vamos a ver qué nos trajo el amigo Adida. A ver, Adida. Bueno, Horacio, sí, este es un proyecto que presentó Gisela Marciota alrededor de una semana, 10 días atrás, en el momento más álgido de la represión en la provincia de Jujuy, que básicamente establece la intervención en los 3 poderes de esa provincia, habida cuenta de los acontecimientos. Los podemos, bueno, creo que todos nosotros estamos al corriente de lo que pasó, pero podemos hacer un repaso someramente de lo que ocurrió. Primero con las huelgas docentes, pidiendo una recomposición salarial urgente, y después se sumaron los levantamientos por el rechazo contundente, ¿no?, a esa reforma parcial de la Constitución que establecía algunas limitaciones a garantías básicas de la Constitución, como el derecho a la protesta y también a la libertad de expresión, sumado a la aparición de comunidades originarias que también elevaron la voz para pedir por la protección del agua, ¿no?, ese insumo básico para la subsistencia, para la reproducción de su vida, en función de una reforma constitucional que ponía en peligro ese recurso natural. Pero vamos a repasar entonces un poco el articulado. En el artículo 1, la diputada Gisela Marciota, ella es diputada kirchnerista del sector de Víctor Santamaría, justifica este pedido de intervención en el estado de conmoción interior por el intento de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico a través de esta reforma parcial de la Constitución provincial, y también un poco lo que decíamos antes sobre los derechos de las comunidades originales, que tiene que ver con la ostensible lesión a los derechos de reparación histórica a los pueblos originarios y su derecho a habitar en comunidad sus tierras ancestrales. Por lo tanto, se declara la intervención federal de la provincia de Jujuy. En la siguiente placa vamos a entrar un poquito más en detalle con cuáles, más pormenorizadamente sobre esta iniciativa que declara la intervención en los 3 poderes provinciales para restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional, que se considera que están en peligro a partir de esta reforma constitucional que altera, como decíamos antes, la estructura jurídica de la forma republicana de gobierno. Seba, este fue aparte un reclamo el jueves, una movilización muy importante en el centro porteño, en que participaron muchos sindicatos docentes, pero de todas las centrales sindicales, hubo organizaciones sociales, hubo organizaciones políticas, y el mensaje que dan en ese mismo acto tenía que ver exactamente con esto, con la intervención federal en Jujuy, que tal vez lo estoy spoileando, pero Alberto Fernández después hace un video y no anuncia, no están pensando en principio esa decisión. Sí, fue una réplica muy importante, incluso hubo movimientos sociales que pidieron directamente la renuncia de Gerardo Morales, y también una intervención más activa de el presidente Alberto Fernández, pidiendo por lo menos que se presente a tratar de morigerar un poco los ánimos en esa provincia y buscar intermediar o mediar, mejor dicho, en ese conflicto que parece no tener fin, si bien bajó algunos decibeles. Pero sí, es como decías vos, la principal movilización se dio en la provincia de Jujuy, con epicentro en San Salvador de Jujuy, pero con grupos de personas que se movilizaron desde toda la provincia, desde el norte, el este, el oeste de la provincia de Jujuy, pidiendo, y de hecho se lograron algunos resultados concretos, como una recomposición salarial para los docentes, pero
Bueno, claramente esto quedó sabor a poco porque hay un montón de demandas insatisfechas en esa provincia donde también hay un reclamo por una hegemonización del poder, incluso violentando los principios de la soberanía popular. Y como decías vos, María, hubo una réplica muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, donde intervinieron grupos del kirchnerismo y también de la izquierda. Bien, vamos a la próxima placa. Ahí estamos, en el artículo 2. Ahí se establece que el Poder Ejecutivo designa al interventor federal. Se dispone la caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo y Judicial, y se establece un interventor por un término de 180 días prorrogables. Eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente placa. Ahí estamos. Esto decíamos que el plazo de la intervención es de 180 días, prorrogables por un periodo de la misma cantidad de tiempo, con el objetivo de garantizar la normalización y pleno funcionamiento de los poderes provinciales. El interventor deberá convocar a elecciones. Bien, vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos que la diputada Marciota cita para justificar que se lleva adelante una iniciativa de estas características? Bueno, esto está especificado en el artículo 6, en el artículo 6, mejor dicho, de la Constitución Nacional. Se sostiene que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, entre otras hipótesis de conflicto, no es la única. Y el artículo 75, en su inciso 31 de la Carta Magna, sostiene que esta facultad de intervención le corresponde al Congreso de la Nación, y de esa forma la diputada Marciola justifica por qué se lleva adelante esta acción desde el Congreso Nacional. La reforma parcial de la Constitución provincial contradice los principios garantizados por la propia Constitución Nacional. Seguimos, por favor. Ahí vamos. Bueno, un poco un repaso de los antecedentes de este conflicto que ya lleva unos cuantos meses. El 7 de mayo del 2023 se celebraron en Jujuy comicios provinciales para la conformación de la Convención Constituyente, iniciando este proceso de reforma, pero ahí se verificaron algunas anomalías, Horacio y María, porque se eligieron 48 convencionales, siendo 28 de la Unión Cívica Radical. O sea que la Unión Cívica Radical tiene mayoría propia. Hasta ahí todo bien, porque tiene que ver con la correlación de fuerzas en esa provincia. El tema es que se estableció en el reglamento la regla de la mitad más uno para aprobar los artículos, ¿no? Eso es bastante polémico porque la UCR tiene mayoría propia para imponer sus propios criterios, ¿no?, en dicha convención. Bueno, en el desagregado tenemos de esos 48 convencionales, 28 son de la UCR, 13 del PJ, de los cuales 11 votaron a favor, levantaron la mano y después no quisieron dar demasiadas explicaciones, y 6 son del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que claramente se manifestaron en contra. Y uno de los convencionales 13, es Gerardo Morales. Eso también se presta bastante a la controversia. De los 13, 11 levantaron la mano de los peronistas. Sí. Sí, después hubo muchos llamados de periodistas desde Buenos Aires y ninguno quería atender el teléfono. Ninguno quiso atender el teléfono. No, porque es una situación bastante difícil de explicar y tiene que ver con un pacto que tiene Morales con Rivarola, que es el jefe del PJ en la provincia de Jujuy. Por eso, en principio, la narrativa que había elegido me confundí con el candidato a presidente, Gerardo Morales, era responsabilizar a la izquierda por los incidentes, porque quería dejar a un lado el peronismo. Bueno, ahí lo habíamos visto a Vilca, ¿no? A Vilca. Claro, Vilca es un diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda que está muy involucrado. Se levantó y se fue con su gente. Vilca, de todos modos, es diputado nacional, pero obviamente vive en la provincia liderando de Jujuy y está muy implicado ahí, en todo lo que tiene que ver con las movilizaciones populares y sobre todo cuando se afectan derechos como en este caso. Bien, como decíamos antes, Gerardo Morales fue electo como uno de los convencionales constituyentes y fue propuesto incluso para presidir esa comisión, lo cual está expresamente prohibido, ¿no?, en la Constitución. Es toda medida. Es toda medida. Toda medida, como también el Poder Judicial, que está maniado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Esa también es una de las razones que esgrime Marciota, o que cita como antecedentes, en todo caso,
para darle contexto, ¿no?, a este pedido de intervención. A mí me dijeron, no sé qué información tienen ustedes, que el proyecto original lo había escrito Gil Lavedra. ¿De este proyecto? Yo no tengo esa información. Yo no tengo, más allá de esa versión, no tengo certeza. No me consta, pero me llama la atención porque es del mismo partido político. Es un hombre que de esas cosas sabe. El 20 de junio, ¿qué pasó? Declarado en conmemoración a las 4 de la mañana. Claro, el 20 de junio fue el día que de la bandera. Se juró la nueva reforma constitucional, así como si pasa, pasa, ¿no? Claro, Esta 4 de cosa la mañana. Claro, 4. se aprovechó un momento donde claramente no había un clima de movilizacionismo popular para que trate de pasar lo más desapercibido posible. Y pasó. Bueno, pasó, sí, la reforma, pero no se logró invisibilizarlo. Claro. Invisibilizarlo y disciplinar a los sectores populares que están, obviamente... Porque además estaban movilizados los maestros y estaban movilizados los médicos. Después terminaron sumándose los mineros que habían venido de la montaña. Sí, claramente no tuvo un correlato en la dirigencia política que puso 40 de los 48 votos en esa legislatura para que pase esta reforma parcial de la Constitución de Jujuy. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, algunos textuales de Gisela Marciota, vamos a leerlo directamente. La libertad de expresión y el derecho a la protesta, que son justamente estas garantías que están siendo comprometidas a partir de esta reforma parcial de la Constitución, constituyen no solo garantías constitucionales, sino también son la base indispensable del funcionamiento del sistema democrático. La reforma resulta inconstitucional y antidemocrática para Marciota, en tanto pretende avasallar derechos constitucionales establecidos en la Ley Suprema de la Nación. Bueno, esto es un poco redundante de lo que veníamos hablando, pero vamos a seguir un poco repasando los pormenores de este proyecto en la siguiente placa. Ahí estamos llegando, perfecto, a la provincia de Jujuy. Esto lo dice también Marciota, posee antecedentes recientes de alteración de la forma republicana de gobierno. Esto es lo que te comentaba antes, Horacio, ya que el Poder Judicial está cooptado, según considera Marciota, por el poder político y lo pone en la persona de Gerardo Morales. Está cooptado entonces el Poder Judicial y esto se refleja en la ampliación por ley del Tribunal Supremo de la provincia de 5 a 9 miembros, donde 2 de los 9 miembros, adivina que, Horacio, habían sido diputados provinciales de Jujuy que votaron por esa ampliación y después quedaron incorporados como nuevos jueces de ese tribunal de Jujuy. Y esto me hace acordar bastante a cuando Rosati y Rosenkrantz votaron a sí mismos para ser elegidos en el Supremo Tribunal de Justicia. Bien, seguimos leyendo textuales. El gobernador Morales instó a renunciar a 3 de los integrantes previos con el pretexto de imponer su propia mayoría, esto para tratar de homogeneizar y tener bajo su ala y sin ningún tipo de cuestionamiento a ese poder vertical, al Poder Judicial, alineado entonces al Poder Ejecutivo Provincial. Además, la provincia de Jujuy registra un historial de persecución y presos políticos, teniendo el caso de Milagro Sala como antecedente. Bueno, el caso de Milagro Sala es sobradamente conocido. Ella está encarcelada, privada de su libertad desde el año 2016. Desde el kirchnerismo lo llaman a Morales el carcelero de Milagro Sala, ¿no? Y consideran que tuvo manejos irregulares con la justicia para poder consolidar esa situación que tiene a Milagro Sala, más allá de cualquier consideración que se pueda hacer, ¿no?, sobre cuáles eran los manejos con su organización Tupac Amaru en la provincia. Bien, sumemos a todo este análisis una serie de denuncias internacionales que empezaron a caer en las últimas semanas a partir de esta represión que se dio en la provincia de Jujuy y que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encargó de publicar en sus redes sociales para darle mayor visibilidad y como para tratar de poner sobre la mesa de que no se trata de un reclamo partidario del kirchnerismo, un interés de una fuerza política, sino que tiene que ver con una demanda internacional que obviamente excede cualquier tipo de intencionalidad política que pueda tener ese sector.
Bien, hablamos entonces en primer lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un comunicado en el cual se refirió a detenciones masivas, a arrestos a menores de edad, uso excesivo de la fuerza con gases lacrimógenos y bala de goma para disolver cortes de ruta que eran pacíficos, o sea, no violentos, y exclusión de comunidades originarias en una de las provincias con mayor población indígena autorreconocida. Porque una cosa tiene que ver con tener el monopolio de la fuerza legítima para el Estado y otra cosa muy diferente es el uso excesivo de esa fuerza para reprimir manifestaciones que pueden tener fundadas razones para estar en el espacio público y reclamar por sus propios derechos, ¿no? Hay algo acá que cruzado absolutamente por la campaña electoral que tiene que ver sobre qué uso político se hizo de tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, pasó con la represión en Jujuy, porque lo ves en hablábamos con Oyaski, lo dijo, en cualquiera de las entrevistas en las cuales se entrevista a algunos de los funcionarios o candidatos del Frente de Todos o Unión por la Patria, la diferenciación que hacen es somos nosotros o lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Como el modelo que tienen ellos es lo que está pasando en Jujuy y está siendo, digamos, insumo para escenificar lo que desde el Frente de Todos anticipan que va a ser un futuro gobierno de Juntos por el Cambio, mientras que de parte de Juntos por el Cambio el argumento es nos van a intentar obstaculizar cualquiera de las cosas que hagamos, entonces necesitamos una mano dura y control para poder llevar a cabo las políticas que necesitamos llevar a cabo. Hay ahí un poco que hizo eje en el medio de la campaña lo que pasó en Jujuy, tanto de los dos lados, porque uno pensaba, bueno, ¿cómo le va a afectar a Gerardo Morales en el lanzamiento de su vicepresidencia de Horacio Rodríguez Larreta? Y lo que te dicen del entorno de Larreta es que primero no afectó de ninguna manera, porque faltan 2 meses para las elecciones, pero en última instancia hace un poco de debate que se está dando Juntos por el Cambio de ver quién es más mano dura, de competencia por el voto duro, así que sirvió para... No, la verdad es que está bueno el análisis que haces vos, María. Efectivamente, desde el Frente de Todos consideran que la represión en Jujuy es un laboratorio, agitan un poco este fantasma, ¿no? De que la represión en Jujuy es un laboratorio de lo que se viene con un gobierno que, según ellos, no va a cercenar derechos políticos y económicos de la población. Y desde el otro lado lo que te dicen es, bueno, nosotros vamos a poner mano firme, no vamos a permitir, no vamos a hacer como en oportunidades anteriores, no vamos a permitir que haya sectores desestabilizadores, vamos a restablecer el orden. El 2001... Y de hecho, Morales lo pudo capitalizar, o sea, le garpó políticamente, y de hecho Horacio Rodríguez Larreta, que en esta puja interna que tiene con Patricia Bullrich, no quiere verse desperfilado y, digamos, que desde el otro sector lo tiren de blando, entonces le vino como anillo al dedo tener como aliado a Morales que saca las garras, ¿no? De alguna forma y bueno, impone mano firme en su provincia, con lo cual me parece como que le terminó garpando en algún punto tanto a Morales como a Rodríguez Larreta esta situación que es lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de decenas de heridos, de centenares de personas Es la detenidas. foto del 2001. Sí, claro. Es la foto del 2001. Sí. Para ser tranquilo, puedo ampliar, pero prefiero que no. Pero es la foto del 2001. Es la foto del 2001 con la diferencia de que sucede en un sector mucho más periférico, no es la ciudad de Buenos Aires. Además, en el 2001 veníamos de una crisis. Bueno, ayer yo entrevisto a alguien del Frente de Izquierda y del Partido Obrero que impugnaron la candidatura de Jorge Macri. Sí. Porque para ser candidato tenés que tener 5 años y este hombre no los tiene para ser candidato. Lo que pasa es que lo presentan en un tribunal absolutamente vertical al Ejecutivo porteño. Es lo mismo, son espejos. Pero uno de los argumentos de Jorge Macri cuando se cruzó y se anotició de la impugnación, dijo: no, lo que pasa es que son los que vienen del Gran Buenos Aires, de la provincia, a la ciudad, no solo para piquetear, sino para usufructuar los servicios de Buenos Aires. Y ayer me decían, con algunos datos objetivos, que la población de Cava no creció. Lo que sí crecieron son los anillos
alrededor de Cava, con barrios donde falta todo, para ser prudente y respetuoso. Sí. Donde falta todo. Entonces, si vos vivís en el límite entre esa ciudad donde, comillas, no falta nada, hasta ahí nomás, y la frontera con la provincia de Buenos Aires, en el anillo estás en tierra de nadie. Necesito ir al hospital, quiero ir a la escuela. No, pero vos no vivís en Buenos Aires. Sí, vivo en Buenos Aires, pero soy un marginal. Vivo, ni siquiera estoy asentado. Bueno, difícil pedirle sensibilidad social a un candidato que considera que los cajeros son monoambientes de las personas que viven en situación de calle. Tal cual, es un concepto, ya tiene un preconcepto. Todo aquel que no juega como él imagina, u otros imaginan, está fuera. Es un tema. Bueno, entonces la intervención, ¿esto quién lo escribió, Marciota? No, esto es el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también llamó a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos. Al presidente de la República, en pleno conflicto, hizo un spot leyendo. Sí, no fue una cadena nacional, tampoco se trasladó a la provincia. Grabó un mensaje y lo mandó. Tampoco dictó a algunos sectores del sector más duro, si se quiere, de la coalición que él lidera. No. ¿El presidente sigue en Brasil o ya volvió? El presidente de la República. ¿Volvió ya? No, que yo sepa, no. No, pues están en los acuerdos. Esto aprovechó los 200 años de relación bilateral que tenemos con Brasil. ¿Y esto cómo termina? A ver. No, lo del presidente fue políticamente correcto. Totalmente. Tuvo expresiones. Sí, un amigo viene. De alguna manera se sacó de encima el tema, pero bueno, no tuvo una intervención ¿Cómo sigue un poco esto? más. Bien, bueno, esto es decíamos, el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que planteó también la preocupación ante una posible escalada de la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad provincial y una criminalización de la protesta. Por otra parte, también dejó bien en claro que los cortes de ruta son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Digo esto en tiempos en que se pone también mucho en duda, ¿no?, acerca de si los cortes callejeros, bueno, que obviamente coartan la circulación, pero obviamente hay una colisión de derechos, pero desde los organismos internacionales siempre se pone blanco sobre negro de que finalmente terminan primando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, ¿no? Mientras que en Argentina se pone en duda ese tipo de premisas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir, pero no fue el único organismo internacional que se pronunció al respecto. También Human Rights Watch llamó a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia a través de su representante en América Latina. Ella también dijo que la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, básicamente un guión parecido al que veíamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde coinciden en los principios fundamentales. También, y esto es importante porque también lo citó la vicepresidenta en un tuit, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos planteó que sigue con preocupación los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas. Hizo un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas las partes interesadas para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales. Esto claramente es un llamado de atención para el gobierno de Gerardo Morales, para que no considere que tiene vía libre para hacer lo que quiera, ¿no? Digo, esto es cómo lo está leyendo la situación la ONU. Esta oficina del comisionado, ¿no?, de Derechos Humanos de la ONU también recibió denuncias sobre el uso indebido y excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, lo cual resultó en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza. También incluso hubo personas discapacitadas que recibieron golpes y por eso se estuvo trasladando hasta la provincia de Jujuy, quien encabeza la Oficina de Discapacidad del Gobierno Nacional. Bueno, la ONU también habló de detenciones y judicialización de manifestantes, líderes indígenas, de una legisladora provincial de izquierda, si no me equivoco, y de periodistas, así como obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos
in situ, ¿no? Allí donde se estaba desatando la salvaje represión. Vamos a la siguiente placa, por favor. Bien, seguimos con este comunicado del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde señala claramente que hay incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacios retrocesos en materia de reunión pacífica. Jarab, que es quien encabeza esta oficina, aseguró que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que éstas puedan generar. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes sobre esta colisión de derechos, ¿no? Sobre la libertad de circulación frente a la libertad para la reunión pacífica, para la protesta y la libertad de expresión, donde no puede anteponerse, dice la ONU, la circulación vehicular y peatonal. Bien, ya estamos, creo que ya terminando, cerrando un poco este informe. Vamos a entrar los últimos detalles en la próxima placa. Ah, no, acá me informan por producción que bueno, que más o menos ya redondeamos. Y un agregado que es que el Gobierno Nacional hace unas horas presentó, ¿no?, la primera denuncia penal contra el gobierno de Jujuy, precisamente por todas las cosas que estaba mencionando todo lo que Sebastián. acaba de mencionar, que en trabajo, qué buen trabajo que hiciste, Sebastián, muy buen trabajo. Vamos a ver cómo avanza. Y lo explicaste mejor. En principio, la Secretaría de Derechos Humanos, Pietra Gala, fue el que avanzó con la denuncia penal, la presentó en la Justicia Federal, Sí. pero bueno, son muchos de estos gestos de cierto sector del Gobierno Nacional, un reclamo muy fuerte que se estaba dando de parte de las centrales sindicales, el núcleo duro kirchnerista, de que el gobierno avanzara de alguna manera, interviniera de alguna forma en lo que estaba pasando en Jujuy. Sí, Horacio Pietragala Corti es el secretario de Derechos Humanos y representa a la Cámpora, ¿no?, dentro de esta coalición de gobierno, que es la que por ahí está más involucrado con estas cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. También es quien más se acerca para solidarizarse con la situación de Milagros Sala, y el presidente en todo caso cumple con esos protocolos más de rigor, ¿no?, con ese tipo de comunicados, pero sin involucrarse personalmente, ¿no?, en este conflicto. Digo, muchas personas, y lo veíamos en los móviles televisivos, están reclamando al presidente Alberto Fernández que se apersone en la provincia de Jujuy para tratar de buscar una mediación que atempere los ánimos, y eso no ocurrió. Obviamente con el pasar de los días empiezan a haber un poco más de paños fríos, a bajar un poquito la espuma, pero sigue latente este conflicto en la provincia de Jujuy. Habiendo que habías preparado también el tema de los recicladores, ¿no? Sí, fue lo que repasamos en alguno de la ley de envases, alguno de los proyectos que trataron de... ¿Le prestas atención a esos octógonos que cuando vas a comprar? Vos como consumidora. Yo lo consumo igual. Tal vez cuando sí tengo que definir entre algo que considero que es más saludable, claro, entre el que tiene y el que no tiene, sí. Pero si no, por lo general hay cosas que sé que hacen mal y las sigo consumiendo igual. Pero sí, para definición de algunas marcas las utilizo. Es otra ley igual esa es la de etiquetado frontal, claro, de alimentos. Tal cual. Pero que es verdad que apunta a generar un tipo de producción diferente, ¿no?, y un tipo de consumo diferente. Lo que pasa es que hay varias generaciones que no conocieron otra cosa que alimentos, por ejemplo, industrializados. Exacto, sí. ¿Todos crees que alguna vez vino... Nuestra generación, por ejemplo. Vino en paquete. Pregúntale a un niño, estoy hablando de ciudades, si conoce alguna vez, vio una gallina, un pollo. Creen que todo nació y terminó en esa pieza... pieza cárnica que tiene que ver con... Nunca se le imagina con plumas o caminando, incluso comiendo libremente. Incluso las verduras también. Las verduras. Cuando alguien dice, cuando algún chico, digo, eso también es... Yo en un patio de cualquier escuela, haría un sector, haría una huerta. Bueno, hay varias escuelas no que me tienen... digas. Sí. Yo haría una huerta, ¿no? Una huerta, sobre todo en la primaria. Este mes vamos a poner tomatitos, acá vamos a poner una papa, pero una semilla de zapallo, y vamos a ver
A ver. Hay escuelas que tienen orientación agropecuaria. Hay una Claro. escuela, por ejemplo, en agronomía. Sí, claro. Pero digo, estoy hablando muy de urbe, ¿no? A mí, qué sé yo, no sé, a lo mejor ustedes, en primer año se estudiaba botánica y nos hacían hacer la germinación del poroto. ¿Se acuerda, Cintia? Germinación del poroto. Un vaso, un secante, un algodón humedecido y ponías el porotito entre el secante. El secante era porque escribíamos con tinta, no con tinta de virome, con tinta líquida. Y entonces el secante, el algodón, el vaso y ponías el poroto, por ejemplo. Y veías en la evolución cómo eso desprendía raíces, cómo se elevaba un tallo, cómo había un par de florcitas. Yo llegué a hacer eso. Naturalmente, pero digo, uno está tan lejos y tan cerca de todo que cree que la vida nació en una bolsita o en un frasco, ¿no? ¿Qué sé yo? Hace muchos años, haciendo para otros canales de afuera, Infinito y qué sé yo, trabajábamos mucho en América Latina. Hicimos los caminos del maíz. Los caminos del maíz, donde toda la cordillera del Pacífico, con esas terrazas maravillosas, ni hablar de Perú o Ecuador, pero sobre todo Perú, con diferentes terrazas, donde hay un montón de variedades de papa. Por ejemplo, la papica acá se dice, me das una papina. Papín. Claro, son las más importantes. Y son caminos muy estrechos, donde esos agricultores suben, bajan. Bueno, no por casualidad los continentes estaban pegados. Entonces vos ves todo el trabajo de al arroz, todo el trabajo, ¿no es cierto? Vos vas por Japón y con el tren bala y estás viendo todos los pantanos, gente con los pantalones remangados, sumergidos en el pantano, recogiendo el arroz. Vos le preguntás a un chico, ¿comiste arroz con pollo? Sí, ¿de dónde viene el arroz? Entonces, preguntas elementales, después podemos ir a cualquier lado. Pero vino Pepe Frasco y si industrializamos, y dale que va, y así estamos. Bueno, interesante. Políticamente, ¿qué pasa? El presidente todavía está en Brasil. Todavía está en Brasil. Larreta presentó sus primeras promesas de campaña. Que hay algo muy interesante. Viste que yo te mencionaba más temprano, Horacio, que hoy se cumplen 3 años desde que se implementó y se firmaron los primeros contratos con la nueva ley de alquileres, que están empezando a vencer en estos días. Yo estoy tratando también de definir algo incluso personal. Y para poner la letra grande y la letra chica, es todo un lío. Todo un lío cómo marcar el valor. Porque te piden cualquier cosa cuando estás arrancando y más ahora los departamentos desaparecen así en la ciudad de Buenos Aires. Llamaste por teléfono y ya alguien fue a depositar la reserva. No, y bueno, y pensando en cómo fue el cierre de listas, Pichetto ya prometió que una de las primeras cosas que va a hacer cuando sea diputado va a ser derogar la ley de alquileres. Recordemos que Pichetto, cabeza de lista de diputados de la provincia de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta. ¿No? Y Miguel Pichetto es propuesto por Horacio Rodríguez Larreta como el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Pero la Cámara de Diputados, ¿quién lo va a contener? De una manera, o sea presidente o no sea presidente, ese hombre va a entrar en el nuevo periodo legislativo como diputado. Exactamente. Después veremos dónde. Sí, vuelve a la Cámara de Diputados después de mucho tiempo. Él tiene un largo recorrido como senador nacional, por ahí queda más perdido en el tiempo su etapa de diputado, pero había estado en los años 90, si no me equivoco. Es muy interesante porque en las primeras épocas era una espada importante. Rossi en la Cámara de Diputados y Pichetto. Bueno, queridos compañeros, ha sido bueno. Hemos tratado de despejar y mirar un poco los días que vienen. Gracias, querido Sebastián. No, gracias a vos, Horacio. Y por supuesto, querida María Caferato. Y gracias a vos, aquí estamos en Diputado TV con la pluralidad que caracteriza esta serial. Hasta encontrarnos. Gracias.